Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas tardes. Bienvenidos a la sesión general del Instituto Nacional de Perinatología. El día de hoy se presentará el tema de presentación del Manual de Procedimientos y Comité de Asistolia Fetal Inducida. Esta sesión general será coordinada por la doctora Sandra Acevedo Gallegos. Ella es jefa del Departamento de Medicina Fetal. Bienvenidos. Muy bien, pues muchas gracias por su asistencia a un tema, este es un tema muy trascendental para el instituto, dado que es el primer instituto y situación pues de la Secretaría de Salud o de cualquier medio de atención pública que es el primero en tener un manual de este tipo, y es importante, creo, la difusión tanto al interior como al exterior de la institución. Y pues definitivamente porque en ocasiones dicen, no, es que no conozco de qué se trata el manual, no sé qué es lo que se está haciendo, y es importante pues para que todos estemos en el mismo canal a la hora que damos la información a nuestras pacientes y en las diferentes instancias, desde residentes, médicos adscritos, trabajo social, ¿verdad? Enfermería, todo es importante que todo el mundo lo conozcamos, y a pesar pues que está dentro de los documentos en línea del instituto, que es de contenido y que se puede acceder de forma libre, pues creo que pensamos pues que es importante tener una sesión para que todo el mundo estemos enterados de a qué nos estamos refiriendo. El día de hoy yo voy a hablar un poco acerca del contexto clínico y por qué es importante tener un manual de procedimientos de asistolia fetal inducida y a qué se refiere esto, cuál es su definición, etcétera. Después de mí hablará el doctor José Antonio Ramírez Calvo, que nos hablará acerca del marco ético y bioético de esta intervención. Posteriormente, el licenciado Juan Carlos Enzana Cerón nos hablará acerca del marco legal y la visión institucional. Y posteriormente, la doctora María José Rodríguez Cibaja nos hará la presentación del Comité de Asistolia Fetal Inducida y del Manual de Procedimientos desde un punto de vista muy operativo, y finalmente pues daremos pie a las últimas conclusiones y al mensaje final. Este es un tema que definitivamente es un tema álgido, es un tema difícil, ¿no? Es un tema difícil de hablar, difícil de asimilar, porque pues desde el punto de vista de que en ocasiones es menester pues a inducir la asistolia fetal por beneficio del bebé o por beneficio de la familia o por beneficio de la mamá o porque simplemente la mamá lo desea en ciertas circunstancias específicas. Son situaciones que en cuidados paliativos y todo esto se conoce como un tema difícil, porque a fin de cuentas cuando hablamos de la muerte de un bebé o de inducir la asistolia fetal, pues son temas complicados, porque dice que a fin de cuentas uno se está enfrentando con el propio proceso de la muerte, ¿no? Entonces
A fin de cuentas, creo que son temas que se tienen que empezar a hablar, se tienen que empezar a difundir, porque a fin de cuentas, les quiero decir que la cistolia fetal son procedimientos que se hacen, pero sin un marco regulatorio, ¿verdad? Y hay médicos que lo hacen así como que, ay, a ver si fulanito quiere hacer el favor, a ver si sutanito quiere hacer el favor, no, que no se entere nadie, ¿no? No, hay que hacerlo aquí muy discretamente y que no pase nada. Entonces, a fin de cuentas, eso creemos que no es una situación que debe manejarse así, y es por lo cual nosotros pensamos que había la necesidad de que hubiera un manual de procedimientos con soporte legal, con soporte ético, acerca de cuándo es el momento y qué pacientes son los que se pueden beneficiar. Y les quiero decir pues que tenemos nosotros como departamento un agradecimiento muy especial a la doctora María Rodríguez Cibaja, porque esto es un logro, sí, del departamento, pero definitivamente que ella es la que ha hecho todo el trabajo pesado, ¿verdad? A fin de cuentas, para que esto tenga una estructura, como ustedes lo van a ver a continuación. No ha sido fácil, se ha tenido que apoyar en legislaciones de diferentes países, porque a fin de cuentas, les digo, si ustedes entran a buscar algo en México, pues no hay absolutamente nada. La sistolia fetal inducida representa un procedimiento que requiere de una alta complejidad, tanto desde la perspectiva ética como clínica, ya que es un procedimiento delicado que tiene una naturaleza dedicada, porque existen pues decisiones estructuradas y secuenciales y que deben de ser perfectamente documentadas y clínicamente reproducibles en cada caso, para que podamos nosotros tener este referente de lo que debe o no debe hacerse dentro de una institución. La ausencia de lineamientos institucionales claros incrementa significativamente, ¿verdad?, la variabilidad en la práctica clínica, exponiendo a los equipos médicos y a las pacientes a inconsistencias potencialmente evitables, ¿no? La estandarización no solo mejora la calidad asistencial, sino que nos va a fortalece la protección profesional y garantiza el respeto a los derechos de las pacientes. Y es que yo no sé si ustedes están muy enterados de esto, pero cuando una paciente va y solicita la interrupción, lo primero que le dice el médico, no, es que no es legal, es que ya tienes más de 13 semanas, ¿no? Y eso es una creencia, pero realmente, como ya lo van a ver posteriormente con la doctora María José Rodríguez, con nuestros siguientes ponentes, realmente, actualmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos va a apoyar a la paciente. Y si tú como médico le dices a la paciente que no es posible la interrupción del embarazo, la paciente puede ir a quejarse a derechos humanos, estés en la parte pública o estés en la parte privada, porque a fin de cuentas le estás mintiendo a la paciente, estás entorpeciendo las decisiones de la paciente. Y si tú eres un objetor de conciencia, que en la parte pública no puedes ser objetor de conciencia, en la parte privada sí, tienes que direccionar a la paciente con un médico o una institución donde se pueda hacer este procedimiento. Entonces es muy importante que seamos muy cuidadosos actualmente cuando dices a la paciente que no tiene el derecho a interrumpir un embarazo cuando un bebé tiene un problema que puede comprometer su vida o su desarrollo a futuro. Entonces, como tal, la definición de la sistolia fetal inducida es una intervención médica que está destinada a inducir la cesación controlada de la actividad cardíaca fetal mediante técnicas específicas y supervisadas. Hay diferentes opciones para llevar a cabo esta situación. En un contexto regulado debe ser realizada exclusivamente en contextos clínicos específicos, bajo condiciones estrictamente delimitadas y con apego riguroso a normativas institucionales, que hasta hace algún tiempo pues no existían. Como les digo, realmente la institución es la primera y es pionera en este aspecto. Y definitivamente también pues debe ser un enfoque integral, ¿verdad? No constituye un acto médico aislado, sino que debe estar como parte de un proceso integral de atención que incluye la valoración, el consentimiento, la ejecución y el seguimiento posterior. Hay varios escenarios clínicos donde puede considerarse la asistolia fetal inducida. Y esto, nosotros como país somos creo que los primeros que estamos hablando de esto, pero a fin de cuentas ya hay las guías de la FIGO, ya hay instituciones a nivel mundial que se han pronunciado, que han dado diferentes esquemas, etcétera. Ahora,
es muy importante que nosotros como institución sepamos específicamente qué es lo que nos corresponde, porque hay otras situaciones que van a corresponder a los servicios del departamento, hay situaciones que van a corresponder a institutos de tercer nivel como este, y es muy importante, de acuerdo al manual, que nosotros sepamos cuáles son los casos donde nos toca incidir. Como tal, las malformaciones fetales letales como anomalías estructurales incompatibles con la vida extrauterina confirmadas mediante estudios de imagen avanzado y evaluación multidisciplinaria. ¿Sí? Si nosotros sabemos que un bebé tiene una trisomía 18, pues a lo mejor la mamá puede decidir que va a tener a su bebé y que lo va a conocer y que quiere verlo vivo y que se quiere despedir de él cuando el bebé está vivo, pero también puede ser una situación en la que mamá dice, no, yo ya no quiero continuar el embarazo y prefiero que se someta el caso al comité y que se induzca la sistolia fetal. Bebés con trisomía 21, bebés que tienen cardiopatías que van a ser incompatibles con la vida. O sea, cada uno de los casos como tal individuales deben ser evaluados por el comité, que la doctora María José les hablará acerca de cuáles son las funciones del comité, porque no son decisiones que se puedan tomar por una sola persona. No es que la doctora Acevedo diga, o que el doctor Gallardo diga, o que el doctor Toño diga. O sea, no son situaciones que se deben de tomar por una sola persona, sino que hay un comité al cual el médico adscrito tratante de la paciente debe presentar el caso. También se puede aplicar en algunas complicaciones de embarazos gemelares, ¿no? Situaciones de riesgo grave para uno o más fetos en gestaciones gemelares o de mayor orden, incluyendo la secuencia TRAP, la transfusión feto-feto o las malformaciones selectivas, hablando de embarazos gemelares monocoriales y biamnióticos, etc. Y cuando existe un riesgo materno significativo, ¿sí? Nosotros tenemos una paciente que tiene un HELP, que el bebé tiene 25 semanas y sabemos que no es viable, ¿ok? Bueno, la paciente puede decidir por someter su caso a el comité de asistolia fetal inducida en los casos donde sabes que el bebé va a estar a lo mejor 3 meses aquí hospitalizado y que finalmente va a fallecer o va a ser egresado con múltiples complicaciones. Por eso es que es tan importante que toda paciente que va a acudir al comité sea perfectamente asesorada en relación a qué es lo que está solicitando. Definitivamente decíamos que este es un procedimiento que tiene una complejidad clínica y ética, ¿no? Porque no es sencillo ir a inducir la sistolia fetal y eso requiere, ¿verdad? Pues por un lado que tanto hay una carga emocional tanto del médico que está haciendo el procedimiento como de los pacientes, de su familia, etcétera. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros estemos conscientes de eso. No es una situación deseable, nadie lo quiere hacer, pero es una situación en la cual la paciente lo puede solicitar y como institución debes de tener los recursos para apoyarla en su decisión o en su solicitud. Entonces las decisiones se toman en momentos de profunda vulnerabilidad emocional. O sea, tú no debes de sesgar a la señora ni para que lo haga, ni para que no lo haga, ¿no? Es también los pacientes, las familias, todo eso requiere de cierta sensibilidad y empatía hacia la paciente. Debe haber consenso interdisciplinario, va a haber una necesidad de integrar las perspectivas de realmente lo que va a pasar con el bebé, el tipo de situaciones que puede tener, de compromisos a futuro en la función, en su situación cognitiva o de cirugías que vaya a requerir en procedimientos posteriores, etcétera. Y con toda esa información la paciente es quien debe tomar la decisión. Definitivamente aquí es muy importante que la paciente autorice los estudios de diagnóstico requeridos, ya sea desde el punto de vista genético o de las necropsias, porque obviamente no es una situación sine qua non para que se proceda al estudio o al procedimiento, pero sí es muy importante como un respaldo que nosotros tenemos como médicos que hacemos este procedimiento para tener aquí está la evidencia de lo que tenía el bebé y que no nos va a llevar esa situación a procesos legales posteriores. El acompañamiento integral es muy importante, ¿no? Es muy importante la asesoría prenatal estructurada, el consentimiento informado, pero informado, inclusive de propia mano de la paciente, aunque haya un consentimiento ya aprobado, la paciente de su propia mano, ¿verdad? Debe poner exactamente qué ha entendido y que sabe lo que está solicitando, ¿verdad? Porque de pronto el señor dice, no, es que no lo quiero tener, pero cuando ya le dices de qué se trata, ¿no? A ver, cuando dicen, no lo quiero tener, o sea, ¿a qué se refiere? No, pues que no quiero que nazca. Sí, a ver, ¿a qué se refiere? No, pues que no quiero que nazca vivo. Ah, ok. Entonces, el procedimiento para que el bebé no nazca vivo es este y este. Entonces ya dice, no, es que yo no pensé que fuera a ser así, no quiero eso. Ah, bueno, pues entonces por eso que es importante que el consentimiento esté informado y definitivamente es muy, muy importante
que la señora no se sienta juzgada, ¿verdad? O sea, el apoyo psicoemocional continuo es muy importante para la paciente, que no se sienta juzgada, señalada. ¡Ay, viene la interrupción! No, o sea, eso no puede hacerse, ¿verdad? Porque debemos de ser empáticos, y empáticos también con nosotros. ¡Ay, el que hace las asistolias! No, tampoco, ¿verdad? Sí, porque luego le ponen a uno ahí letreros, ¿verdad? Y no es así. O sea, es todo un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Y obviamente es importante también para la institución que entiendan y que sepan todos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que se trata. Cuando hay una ausencia de protocolos, pues la práctica clínica no va a estar estandarizada. Esto genera consecuencias que van a repercutir en múltiples dimensiones en la atención médica y van a comprometer la seguridad de la paciente y la protección profesional. Entonces, por eso es tan importante que haya un marco legal dentro del cual la paciente esté protegida, pero nosotros como médicos también. Entonces, la implementación de un manual institucional mitiga estos riesgos al proporcionar directrices claras, reproducibles y actualizadas basadas en la mejor evidencia posible, ¿no? Las inconsistencias en los criterios, este sí, no, este no, no, aquella no, o sea, hay criterios bien establecidos de quiénes pueden solicitar la sistolia fetal inducida y en qué casos no. Okay, las técnicas no uniformes, ¿no? Entonces yo lo hago así, yo lo hago así, yo lo hago de otra forma, no debe, el protocolo especifica estrictamente cuáles son las opciones que tenemos. Y pues definitivamente la vulnerabilidad legal cuando no hay estos protocolos, no hay mayor exposición a riesgos médicos legales y una desprotección profesional ante la controversia. Aquí no hay eso porque tenemos un marco legal, hay un consentimiento informado y hay un procedimiento que está aprobado institucionalmente. Entonces, pues los principios fundamentales de esta seguridad clínica, pues en estos protocolos claros que ahí en este manual se especifican precisamente las responsabilidades y cuál es la función de cada uno y la prevención de errores, ¿verdad? La seguridad del paciente constituye pues el eje rector de esta intervención médica. Los procedimientos de esta alta complejidad como la asistolia fetal inducida y la implementación de esos protocolos estandarizados pues realmente nos permiten que haya una definición precisa de responsabilidades, ¿no? Y una prevención sistemática de los errores. Y esto es muy importante para que la paciente se sienta segura. Hay una trazabilidad y una documentación clínica muy rigurosa, hay un registro clínico completo, hay una continuidad asistencial y hay un respaldo médico legal. Entonces esto es muy importante para no dar lugar a murmuraciones, ¿verdad? No, es que ahora lo que están haciendo, mira nada más, pero qué barbaridad. No, a ver, todo está legal, sustentado y todo está en un manual de procedimientos que está disponible para todo el mundo, ¿verdad? Y obviamente pues esto nos permite una continuidad y una calidad en la atención materno-fetal. Como les digo, nadie quiere hacerlo, o sea, no es algo que sí, vamos a buscar pacientes. No, o sea, es una decisión y una solicitud que tiene que venir de los padres, de la pareja, ante un informe detallado de qué es lo que está pasando con su bebé, del pronóstico de calidad de vida, de todos los estudios que están disponibles, de las probabilidades de recurrencia, etcétera. Y una vez después de eso, pues la paciente debe tomar su procedimiento, su decisión. Entonces, pues definitivamente hay una atención antes del procedimiento, durante el procedimiento y después del procedimiento. O sea, no es una paciente que se hace la asistolia fetal y bueno, a ver qué pasa después, ¿no? Todo eso está centrado porque la paciente realmente va a requerir ese acompañamiento. Si para el médico es difícil realizar el procedimiento, pues imagínense para los padres, ¿no? Para los padres realmente están en una situación que sienten que están haciendo tal vez lo peor, ¿no? Que han tomado la peor decisión de sus vidas. Entonces, pues hay que ser un poquito más empáticos con ellos. A continuación va a estar el doctor Ramírez Calvo. Bueno, entonces me corresponde a mí, como participante, no tan directo como la doctora María José en la elaboración, pero sí como parte de la idea de realizar esto y con la idea de ofrecer a las pacientes realmente alguna alternativa que esté apoyando el seguimiento de un embarazo complicado, ¿no? Como bien la decía la doctora, todo parte de situaciones complicadas, no parte solo del deseo de la interrupción del embarazo, sino todo eso. Y con la metodología ética de análisis, voy a apoyarme en un análisis de caso, que es justamente un caso real que nos llegó y fue el caso que suscitó este desarrollo del manual, ¿no? Una paciente que llega con 29 semanas y a las 29 semanas
es referida desde el estado de Guerrero para evaluación por ventriculomegalia. Ya la paciente llega con una decisión casi tomada sobre una interrupción del embarazo, pero 29 semanas, más allá del límite de la viabilidad que la medicina determina para el aborto. El aborto basa este límite, la diferencia entre un parto y un aborto, en la viabilidad. Por eso es en diferentes países determinado como 20 o 22 semanas, ¿no? Si somos realistas y determinamos en nuestro país la viabilidad no llega más allá o más abajo de las 24 semanas, punto que ha determinado también el límite que establecimos en el manual de asistolia fetal inducida. Y esto también es importante. Entonces, como esa paciente llega ya de las 29 semanas, es evaluada por el Servicio de Medicina Materno-Fetal y en ese departamento de medicina fetal se corrobora que se trata de una ventriculomegalia severa con trastornos en el desarrollo de la corteza y de algunas otras estructuras. Y se define que el pronóstico es malo para la función, pero no podemos determinar desafortunadamente si esto es completamente malo para la vida al nacimiento. La paciente desde su primer contacto con nosotros manifiesta su deseo de interrupción del embarazo. Sin embargo, los lineamientos institucionales mencionan que la terminación del embarazo para condiciones que no son necesariamente letales al nacer es solamente hasta las 24 semanas, basado en este límite de la viabilidad. Se le da una cita de seguimiento, se le da una cita a genética. En ambos casos, la paciente nuevamente expresa su deseo de interrumpir el embarazo. Situaciones importantes porque ni genética ni medicina materno-fetal son los encargados directos de la interrupción de un embarazo, dado que esto habitualmente es manejado por obstetricia. Sin embargo, a pesar de esto, este caso es llevado a un comité que no tenía en realidad un sustento, y en ese comité se determina que no, que por las 29 semanas la paciente no puede interrumpir su embarazo. La paciente ante la negativa regresa a su estado, es atendida ya, ¿verdad? Expresa, aquí se le ofrecen cuidados paliativos que sí estaban bien establecidos desde hace ya mucho tiempo y que al nacer se le iba a ofrecer solo cuidados paliativos. Regresa a su estado, la dificultad de mantenerse en la ciudad siendo foránea, y en su estado nuevamente, ante no ser una situación letal, le ofrecen una resolución a término por cesárea con una macrocráneo, ¿verdad? Con el riesgo de lesiones, y al final de cuentas al bebé no se le ofrecen cuidados paliativos. Se le intuba y se le ofrece todo para mantener artificialmente la vida a pesar del mal pronóstico para la función. Un bebé que finalmente terminó falleciendo días después, y que era evitable el ofrecerle tanto sufrimiento después del nacimiento por esta situación. A partir de ahí se genera una queja y se ve la necesidad de generalizar, ¿no? Entonces, analizando esta situación, tenemos que ver que nosotros como médicos definimos el aborto y las 24 semanas de esta manera, pero como la sociedad, reflejada en un código penal, ¿verdad? Porque finalmente es la única definición que existe legalmente del aborto, es en el Código Penal Federal, como un delito que se encuentra dentro del título 19, que son los delitos contra la vida y la integridad corporal, junto al homicidio, junto al feminicidio, junto a las lesiones. Allí se encuentra estipulado el aborto, ¿no? ¿Y cómo es definido? En el Código Penal Federal al menos, que es el que nos compete por ser una institución federal, como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. No determina ni las 24 semanas, no determina ni las 28 ni las 32. Hay excluyentes de responsabilidad, es decir, situaciones que hacen que no somos culpables, ¿no? Este código, hay que mencionarlo, fue redactado en 1931 y reflejaba la perspectiva ética y moral de ese entonces. La ética y la moral son cambiantes y van determinadas por la sociedad y las necesidades de la sociedad. Pueden estar influidas por las religiones, pero deberíamos de trazarlo bajo una circunstancia laica, bajo una perspectiva laica, en donde podemos incluir a todas las perspectivas de todas las religiones, ¿verdad? Contemplarlas, pero responder a las necesidades de la sociedad, ¿no? Y esto aplica también para nosotros como médicos, el apoyar a una paciente. Afortunadamente esta perspectiva ha cambiado, ¿verdad?
ha hecho y ha llevado que incluso, que también en esto nos basamos para poder apoyar esta situación, una acción de inconstitucionalidad apoyada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se discute si realmente este delito, catalogado como tal por la ley, está por arriba de los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, ¿no? ¿Por qué? Porque en esto se analiza y se determina si este delito o este procedimiento está por arriba de la dignidad humana, de la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad, dos puntos éticos muy importantes y jurídicos también. Si esto está por arriba de la igualdad jurídica, que en ética llamamos autonomía, no justicia, del derecho a la salud. Recordemos que la OMS define el derecho a la salud como una integridad física, social y psicológica, ¿no? Además de la libertad reproductiva, que ofrece el artículo 4 constitucional, el derecho a decidir y sus implicaciones específicas, y otro derecho un poquito más raro, nasciturus, que es un bien constitucional y que protege a la persona, pero hasta a partir del nacimiento. ¿No? Nuestra legislación es completamente distinta. Hay que recordar además que, por ejemplo, en Estados Unidos esto era así y se defendía el derecho hasta hace poco tiempo, unos meses, menos de un año, que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos le dio una protección legal al feto y que también es una perspectiva distinta, hay que hacerlo. Entonces, considerando eso, la Suprema Corte de Justicia hace inválida y extensiva las proporciones normativas contenidas en los artículos, determina que es inconstitucional y extensiva del supuesto normativo que sanciona la asistencia de casos, es decir, ya no es punible para la mujer ni para el que la apoya, ¿verdad? Ya no es necesario esas causas absolutorias, ¿verdad? Y es inconstitucional la supuesta del normativo que limita la interrupción, que tiene su origen solo en una violación, ¿no? Esto es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque la discusión va más allá de este caso y hay que analizar por qué esa paciente llegó a las 29 semanas a nuestra institución. Dos situaciones pueden permear. La norma oficial mexicana ofrece o determina que se deberían de ofrecer a las mujeres 3 ultrasonidos. El primero entre las 11 y las 14 semanas, otro entre las 18 y 22 y el último en el tercer trimestre. Ahí dice 29, 30 semanas, ¿no? Es lo mínimo indispensable y es una norma, como norma debería de cumplirse y sin embargo no se realiza. Sabemos que todas las pacientes que llegan a nuestra institución, o prácticamente todas, tienen más que un ultrasonido institucional, un ultrasonido de fuera, con calidad discutible, en donde la detección, si bien lo pueden pagar, porque si no, se tienen que esperar a la fila y esperar a que la institución lo pueda dar, 2, 3 meses a veces, ¿no? Para que pueda darlo. Esto retrasa el diagnóstico prenatal. Y además, cuando las pacientes sí hacen ese diagnóstico prenatal, tampoco está normada los alcances que tiene cada ultrasonido. En el instituto ponemos todo el empeño para hacer el diagnóstico prenatal más temprano. Y sin embargo, también hay entidades que no son susceptibles de diagnóstico ni en el primero ni en el segundo trimestre. Entonces tenemos la situación que no se le ofrece a la paciente un diagnóstico oportuno y también que hay entidades clínicas graves que escapan al diagnóstico. No se pueden detectar ni en el primero ni en el segundo trimestre del embarazo. Esto hace que tengamos casos invariablemente de defectos congénitos que ponen en riesgo la integridad física de un feto y el recién nacido que sean diagnosticados después del periodo que consideramos como la viabilidad. Y entonces esto hace pertinente o vuelve a hacer que consideremos que es cualquier momento de la preñez y que podemos ofrecer, ¿no? Realmente aquí hay que reflexionar si la vida es el principio fundamental que la ética debería de... Tengo que apurarme, tengo 2 minutos, ¿no? Si la vida es el principio fundamental que la ética debería de defender. Sí, probablemente la ética es lo principal, pero también hay que considerar las condiciones de vida como parte de esta vida.
Con base en esto, pues incluso recientemente está publicada esta iniciativa, ¿no? Con derecho a la muerte digna, que ya no es en fetos y ya no es en situaciones donde la mujer decide sobre otros, sino donde nos da la libertad de mantener la vida con calidad, ¿no? Sin depender de alguien más y tomar decisiones sobre nuestra propia vida. Entonces también tenemos que considerar que no necesariamente el mantener la vida es el principio fundamental de la ética, sino que también hay que considerar la calidad de vida y otras situaciones. No somos el único y de hecho ya nos acercamos tardíamente a esto, ¿no? Apenas aquí encontré estos publicados 2022, ¿verdad? Aunque son estos. Desde 2010 en Australia se ofrece la terminación tardía del embarazo, pero el procedimiento invariablemente va acompañado de la asistolia fetal. ¿Por qué? Porque estos bebés van a terminar y van a ver. Aquí hay que considerar la otra situación, que es la inclusión de la sociedad, ¿no? En realidad, esto inicialmente parece, y a todos nos choca, porque cuando lo asociamos, cuando lo vemos, decimos, ¿cómo hacer eso? Pero en esta evaluación se ha visto que los cambios han sido considerables. No tengo cómo señalar, aquí está ya. ¿Verdad? Que han sido considerables y cuando la sociedad se entera, cuando ellos consideran, los procedimientos de este tipo incrementan. Por ejemplo, 20 solicitados en 2010 a 54 en 2020 en esta sede, ¿no? En donde pues también la sociedad, les digo, hace, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Fíjense, se lo plantean desde 2008, cómo entender esto. En otros sitios le llaman feticidio, ¿verdad? Y desde esa perspectiva tenemos que considerar también muchas cosas. Y bueno, ya finalmente, para no irme más allá y seguir un poquito en el análisis, ¿qué consideraciones particulares vamos a tener? Nosotros aquí en el manual y para presentarlo, consideramos solo ofrecer casos particulares de defectos congénitos en los cuales no se encuentra una situación que tenga un pronóstico malo. Hay algunas situaciones, cardiopatías, defectos del sistema nervioso, algunas alteraciones de la vida aérea que podemos decir invariablemente este feto va a fallecer al nacer. Pero hay otras en las que no, que a pesar de la gravedad del efecto no podemos predecir si va a fallecer al nacer, sino simplemente podemos decir que es probable. Y que esto, junto con la calidad de vida que le vamos a ver, los neonatólogos nos pueden constatar bebés internados por meses, semanas, años cumplidos aquí, que esperamos que realmente, bueno, que tienen un mal pronóstico porque ni siquiera se han podido ir a su casa y que van a tener una calidad de vida muy mala y que se han mantenido gracias a estos cuidados, pero que no hemos considerado si la vida es solamente mantener las funciones vitales o va más allá. Y no solo para las pacientes, sino los familiares, incluso los abandonos que pueden tener. Y esas consideraciones hay que tenerlas. Entonces, en casos en los que no estamos seguros de que va a sobrevivir al nacimiento, puede aplicar esto. Y cuando esto esté diagnosticado o hayan llegado más allá del límite de la viabilidad. Tomando en cuenta el principio de no maleficencia, debemos de considerar la experiencia que se tiene y que es necesario ser un grupo experto en procedimientos fetales invasivos y una baja tasa de complicaciones maternas. Sabemos que todo procedimiento en medicina tiene complicaciones, pero estas se tienen que reducir al mínimo. Y eso, bueno, pues creo, bueno, a lo mejor soy un poco soberbio, pero creo que hemos logrado después de algunos años un poco de experiencia en procedimientos fetales invasivos y por eso consideramos que no ofrecemos un grado de maleficencia mayor. Por el contrario, se ha publicado en muchas ocasiones que la terminación del embarazo en caso de efectos graves disminuye complicaciones maternas, hemorragia, riesgo de una cesárea, preeclampsia, diabetes gestacional, entre otros procedimientos, y aquí estaríamos considerando el principio de beneficencia. Estamos, y como dijo la doctora Acevedo, dando la autonomía, no solo con la capacidad de tomar la decisión, sino con estos consentimientos informados, con cifras precisas, con información completa y la posibilidad y el derecho de firmar un consentimiento informado entendido, como bien lo mencioné. Y todo esto bajo la supervisión de un comité ad hoc, es hecho exclusivamente para esto y con la aprobación del Comité de Ética ahora en atención a la salud. Entonces, les agradezco su atención.
Buenas tardes a todos. Bueno, voy a hablar de cuestiones legales, a muchos no les gusta, y muchos de los dos ponentes que me precedieron ya dijeron casi todo. La verdad es que va a ser muy poco lo que yo tengo que decir, ¿no? Ahorita que estaba viendo la presentación del doctor casi me da el infarto. Entonces, pues bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a señalar? Básicamente también vamos a hablar de experiencias que tenemos en el INPER o que tuvimos en el INPER y que lastimosamente terminaron algunas veces en procedimientos legales, ¿no? La necesidad de realizar este manual de procedimientos de este comité de asistencia fetal, pues más o menos busca, ¿verdad?, evitar este tipo de controversias para todo el personal médico de este instituto. ¿A qué nos referimos? Hemos tenido casos en los cuales acuden pacientes a querer que se interrumpa un embarazo. La gran mayoría de veces, pues esos asuntos a nosotros no nos corresponden. Y precisamente por eso tenemos que diseñar, o se diseñó esta directriz. La directriz es este manual para tratar de elegir estos casos que sí son susceptibles de poderse manejar en este instituto y aquellos que no. En el tiempo que yo he estado aquí, me ha tocado muchas veces que pues me contactan de los servicios médicos diciéndome, hay una persona menor de edad que quiere que se haga una interrupción del embarazo, ¿no? Y entonces, pues bueno, si ustedes lo ven a detalle, pues estamos en presencia, como lo dijeron los médicos que me precedieron, de un problema respecto a determinación de qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas no. ¿Cuál es la idea de todo esto? Tratar de delimitar nuestras responsabilidades, porque además de las responsabilidades en las que pueden incurrir ustedes, también incurre el instituto en una responsabilidad. Y eso es susceptible de que nos puedan interponer juicios, ¿no? ¿A qué voy con esto? El doctor explicó el contenido del artículo 329 del Código Penal Federal, que yo no lo transcribí, pero sí trato de la medida de lo posible de sacar lo más importante, ¿no? Estamos en un contexto donde el aborto, las interrupciones de embarazo pues, son prácticamente incluso inmorales y antijurídicas, ¿no? Hoy en día el derecho, lo mismo que la moral y que la ética, pues han cambiado mucho, ¿no? Lo que no mencionó el doctor, bueno, que yo lo complemento, es que este artículo 329, ¿verdad?, del Código Penal Federal ha sido declarado inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque genera estereotipos en perjuicio de las mujeres y estereotipos en perjuicio del propio personal médico, ¿no? ¿Qué genera esto? Pues evidentemente impactos negativos en la salud de las pacientes. ¿Por qué? Porque esto traería como consecuencia, entre otras cosas, que se pudieran o se tuvieran que buscar servicios clandestinos de aborto, ¿no? Entonces, bueno, tratando de hacerlo un poquito más simple, nosotros tenemos que mencionar, existen 32 códigos penales para todo el territorio mexicano y uno de carácter federal, ¿no? No vamos a hacer un análisis de todos ellos, pero sí vamos a hacer un análisis de dos códigos que manejan esta cuestión del aborto. Las interrupciones del embarazo, al final son abortos para efectos legales, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esto, si ustedes lo ven, el artículo 329 del Código Penal Federal es realmente muy absolutista, muy totalitario, porque él nos dice que aborto pues, es toda interrupción del embarazo hasta en cualquier momento de la preñez, ¿no? Y bueno, hay unas excepciones y unas excluyentes de responsabilidad. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Verdad? Cuando se produce una interrupción del embarazo por culpa de la mujer embarazada, lo que quiere decir que no existió dolo al momento de realizar esta conducta, ¿no? La otra, que sea el resultado de una violación. Y esto nos lleva, ¿verdad?, a una de las subclasificaciones de lo que son las interrupciones del embarazo que ahorita voy a abordar, ¿no? Esto nos habla de las interrupciones voluntarias de embarazo y, por último, el peligro de muerte para mujer embarazada. El Código Penal Federal nos da estos tres supuestos para que no puedan ser sancionados, ya sea para la propia mujer e incluso, en algunos casos, para el personal de salud, ¿no? Entonces, pues bueno. Si lo vemos a detalle, pues prácticamente no hace esta delimitación de las 12 semanas que sí establece, pues, por ejemplo, el Código de la Ciudad de México. Si lo vemos así, en relación, ahora haciendo una comparación, ¿verdad? El artículo 144 del Código Penal de la Ciudad de México, pues sí es un poquito más laxo, porque lo que nos menciona ahí es que aborto, el delito de aborto, se configura una vez que se haga una interrupción del embarazo pasando las 12 semanas, ¿no? Entonces, si ustedes lo ven, pues ya nos marca un parámetro, ¿no? Donde podemos actuar, y ahí entra la segunda figura, que es la interrupción legal del embarazo, ¿no? Hasta este momento hemos hablado de interrupción voluntaria y de interrupción legal, y nosotros nos ubicamos justamente en el tercer supuesto, que ustedes ven ahí en esta gráfica, ¿no? Que es estas excepciones también para sancionar el aborto que derivan de violaciones, el grave peligro para la madre, y aquí el Código Penal de la Ciudad de México sí establece ya otro supuesto, que son las alteraciones genéticas o congénitas,
¿no? Entonces, si ustedes se van dando cuenta, pues la legislación pretende ser un poquito más laxa en este sentido, ¿no? Ahora, adicionalmente, como ya lo dijo el doctor, ¿verdad?, que me precedió, pues también tenemos la norma oficial mexicana 007-2016, que habla del embarazo, el parto y el puerperio, ¿no? Entonces, bueno, con independencia de lo que estamos señalando, y lo decíamos por experiencia, tuvimos un asunto en donde llegó una menor de edad, ¿no?, a solicitar una interrupción del embarazo. Pero aquí tenemos un problema. Esta paciente ya tenía aproximadamente 33 semanas. El detalle es que no estábamos nosotros en un contexto de pues, alteraciones congénitas o genéticas y tampoco teníamos un riesgo para la madre, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Pues bueno, que lamentablemente el manejo que le dimos como institución tal vez no pudo ser el más propicio. ¿Por qué? ¿Qué se hace en este tipo de casos? Regularmente lo que se debe de hacer, o mejor dicho, idealmente lo que se debe de hacer, pues es referir a la paciente, ¿verdad?, a los servicios de salud de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues bueno, básicamente porque de acuerdo con la Ley de Salud de la Ciudad de México, ahí están los artículos, yo sé que son puras letras, pero bueno, si ustedes se dan cuenta, ahí habla de interrupción legal del embarazo, que le corresponde a la Ciudad de México, la interrupción voluntaria del embarazo, que también pertenece a los servicios de salud de la Ciudad de México, y nosotros ya entramos en el último supuesto, interrupción por necesidad médica o por prescripción médica, que es lo que estábamos mencionando, ¿no? Cuando hay un peligro para la madre o cuando hay un peligro también para cualquiera de los productos o hay una alteración congénita, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esto, hablando de lo que estamos señalando, en este caso concreto lo que se debía hacer, ¿verdad?, era una hoja de referencia para la paciente para que tuviera acceso a los servicios de salud del gobierno de la Ciudad de México. No obstante, no fue tan fácil. ¿Por qué? Porque en ese momento los servicios de salud de la Ciudad de México también se excusaron diciendo que por la edad de la mujer gestante era de tercer nivel. Entonces, pues la bola estuvo para allá y estuvo para acá, ¿no? ¿Qué sucede? Y precisamente por esa razón nace este manual de procedimientos, cuya consulta les sugiero ampliamente. ¿Por qué? Porque solamente tenemos casos muy selectivos, ¿no? Esto es, no atendemos ese tipo de situaciones como las que les estoy comentando. Y a pesar de que puede parecer muy obvio, esto terminó en un juicio en contra del instituto, ¿sale? Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado a la hora de que en su práctica clínica pues llegue un paciente con estas características que estamos mencionando, ¿no? Lo que mencionaba la doctora Sandra tiene razón. Muchas veces aquí los pacientes argumentan que los propios médicos mencionan que no se pueden realizar este tipo de procedimientos. No es que no se puedan realizar ese tipo de procedimientos, sí se pueden realizar ese tipo de procedimientos, pero el detalle es saber o determinar con precisión a quién le corresponde la práctica de esos procedimientos. Si nosotros estamos en presencia de interrupciones legales de embarazo, que se mencionan en el numeral 1, o interrupciones voluntarias de embarazo, necesariamente tenemos que referir a la paciente a los servicios de salud de la entidad federativa. En este caso estamos en la Ciudad de México, ¿verdad? Y para tal efecto se debe de realizar una hoja de referencia. En algún momento, ¿verdad?, el subdirector de obstetricia y su servidor hemos trabajado este tipo de formas de hacer las referencias. ¿Para qué? Para evitarnos conflictos institucionalmente y también para ustedes. Esto es, la idea es que ustedes eviten este tipo de responsabilidades administrativas porque no se da la información correspondiente. Y eso nos lleva a lo siguiente. No, cuando nosotros estamos en presencia de estas interrupciones por necesidad o por prescripción médica, el Código Penal Federal no se establece una obligación. Se necesita el dictamen de 2 médicos especialistas. Nosotros hemos ido un poco más allá porque creamos un comité. Un comité que es evidentemente multidisciplinario, participan personal de psicología, participa el Departamento de Asuntos Jurídicos y la idea, ¿verdad?, es tratar de crear una decisión informada y evidentemente basada en evidencia científica. Entonces, pues bueno, esa es la idea que tuvimos que se tuvo al hacer este comité, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que sí es un deber para todo médico, y ustedes seguramente ya se los han dicho, ¿verdad?, es otorgar información oportuna, veraz y sencilla a todos los pacientes, ¿no? Que eso es a veces donde nos falla, ¿no? Y la idea también de este manual es acotar todas estas ventanas de oportunidad. ¿Por qué? Pues bueno, porque pasaba y sucedió que en algún momento nunca se le indicó a la paciente cuáles iban a ser las alternativas. La paciente debe de saber que cuenta con estas alternativas para poder interrumpir y también para no hacerlo. Vamos a la otra cara de la moneda. Ahorita que estaban hablando de ciertos casos, pensemos en un caso de una mujer gestante que tiene
de interrumpir el embarazo y se llega a la culminación de este embarazo, es muy posible que en un futuro podamos tener responsabilidad por no haber brindado esta información sobre la alternativa terapéutica o en este caso hasta quirúrgica, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado. Les decía yo, no se trata de que no se puedan hacer los procedimientos, se trata de que estemos informados, de que estemos enterados y tengamos esta posibilidad de determinar qué casos sí son susceptibles de verse aquí y qué casos no, ¿no? Para que no tengamos, y ustedes mejor dicho, no tengan este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, respecto a la importancia del dictamen, pues bueno, les comentábamos, las leyes solamente nos imponen la opinión de 2 médicos especialistas. Sin embargo, pues aquí se creó un comité que establece pues la posibilidad de tener una decisión colegiada. No quiere decir esto que siempre que una paciente pida una interrupción del embarazo se va a llevar a cabo. Se deben de cumplir con ciertos requisitos que pues evidentemente están ahí plasmados en nuestro manual, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es una. Y la otra, también muy importante, toda la documentación que se genere, que evidentemente tiene que estar ahí en el expediente clínico, pues debe de estar glosada en el mismo. ¿Por qué lo menciono? Porque también nos ha tocado en la práctica jurídica, sobre todo a su servidor, que hay algunas demandas, hay algunos asuntos, hay quejas en contra no solo de esta institución, sino de cualquier otra, que se basan principalmente en la mala integración del expediente clínico. ¿Sale? Entonces, algunos abogados que son un poquito habilidosos, siempre que detectan un error en la integración del expediente clínico, quieren derivar una negligencia médica, ¿no? Si algo sale mal, pretenden o quieren hacer ver que porque el expediente clínico estuvo mal integrado, ¿verdad? Pues esto derivó en esa negligencia médica. Hay un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos menciona que el hecho de que esté mal integrado el expediente clínico, pues solamente puede ser una falta, si quieren verlo desde este tipo, administrativa, pero no necesariamente implica negligencia médica. Sin embargo, sí es indispensable que todos estos documentos que se vayan a generar, pues sobren en el expediente clínico. Es importante, ¿verdad?, como por aquello que dicen, ¿no?, de por si las aguas, ¿no? Entonces, más vale que todos traten de poner la documentación adecuada. Y hablando de esta documentación, que es, yo creo, la más importante o la central, pues vamos a tener el consentimiento informado. Y aunque parezca esto algo absurdo, se los puedo decir porque lo he visto en diversos casos, muchas de las veces no está el expediente clínico, el consentimiento informado en el expediente clínico. ¿Por qué razón? Pues porque les agarraron las prisas, porque, pues no sé, simplemente algo pasó y el consentimiento informado no está. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque evidentemente en este tipo de procedimientos la piedra angular, ¿verdad?, es el consentimiento informado. ¿Qué requisitos debe tener nuestro consentimiento informado? Bueno, principalmente los que nos marca la norma del expediente clínico. Tiene que haber información sobre el procedimiento que se va a realizar, los riesgos que también se pueden esperar de ese procedimiento, y yo recomendaría en este caso, ¿verdad?, que siempre que hagamos un consentimiento informado, se trate de hacer en términos muy sencillos. Yo sé que para ustedes muchas de las veces pues es inevitable tener que hablar en términos estrictamente médicos, ¿verdad?, pero la idea siempre es tratar de dar esta información de manera sencilla. ¿Para qué? Para que no quede dudas de que la paciente entendió las implicaciones y sobre todo también los riesgos. He tenido casos en los cuales, pues bueno, culpan al personal médico porque dicen, es que nada más era un procedimiento muy sencillo y terminó con esto, terminó en terapia intensiva, terminó aquí. Bueno, es importante que también se establezcan los riesgos que pueden existir en cualquier tipo de procedimiento. Y bueno, pues hasta aquí llego yo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. A mí en este bloque me va a corresponder hablar del Comité de Asistolia Fetal Inducida y del Manual de Procedimientos Técnicos como herramientas institucionales. Sin duda, sabemos que el INPER es una institución de referencia a nivel nacional para la salud perinatal y como tal nos corresponde guiar no solamente en los casos de obstetricia de riesgo, pero también en estos casos complejos, como son los que hemos tratado a lo largo de la sesión. Entonces, tanto el Comité de Asistolia Fetal Inducida como el Manual de Procedimientos, les decía que son herramientas institucionales
para la toma de estas decisiones y la ejecución de estos procedimientos, de tal manera que se haga dentro de un análisis colegiado que tome la perspectiva no solo clínica o médica, sino también la perspectiva ética, de la que ya nos habló el doctor Ramírez, la perspectiva jurídica o legal, que por supuesto es también importante, y tengamos un procedimiento estandarizado que le brinde protección no solo a nuestras pacientes, sino también a nosotros como personal del instituto. Entonces, ¿por qué surge la necesidad de un comité de asistolia fetal inducida? Pues bueno, les decía que el INPER sin duda es un centro de referencia nacional y como tal tomamos interés en la creación de un marco institucional para la regulación de estos procedimientos que no solo nos sirva a nosotros, sino que quede pues como guía para todas las demás instituciones del país. Sin duda es un procedimiento de alta complejidad, les decía, desde estas tres perspectivas, clínica, ética y legal, y consideramos que estos casos necesitan una deliberación interdisciplinaria, de tal manera que cada caso se analice, tenga un dictamen y un seguimiento estandarizado. Esto nos va a permitir reducir la variabilidad en la toma de decisiones y para llevar a cabo el procedimiento y de tal manera que nos fortalezca como instituto y nos proteja también. Esta es la integración general del Comité de Asistolia Fetal Inducida. Como ven, se toma en cuenta al área clínica o médica, al área ética y al área legal. El presidente es la persona que ocupa el puesto de la dirección general. Hay un secretario técnico, que en este caso es el jefe de medicina fetal. Va a haber un auditor que va a ser el encargado de verificar que las sesiones, los dictámenes se lleven de acuerdo al procedimiento que ya se tiene estandarizado, que se corroboren los diagnósticos prenatales y va a tener también vocales de las diferentes áreas del instituto. Como pueden ver aquí, incluye adscritos de medicina fetal, titulares de la Dirección de Ginecología Obstetricia, Neonatología, incluye también al Departamento de Trabajo Social, Asuntos Jurídicos y la Coordinación de Genética. Además, está previsto que para cada caso se tengan invitados de acuerdo a la patología que se esté sesionando, ¿no? Puede ser cardiología fetal, puede ser neurocirugía, en fin, en cada caso se adaptará para tener una perspectiva adecuada del caso y poder tomar decisiones adecuadas. Estas son las funciones que contempla el comité. Es el análisis de los casos clínicos en los que se solicita el procedimiento de asistolia fetal inducida, la verificación de que la indicación cumpla con los criterios establecidos en el manual, por supuesto garantizar el respeto a los derechos humanos, la autonomía de la persona embarazada y la objeción de conciencia de personal de salud, si así lo hubiera, emitir un dictamen con base en los principios de beneficencia, no maleficencia, justicia y respeto a la dignidad, y establecer lineamientos de confidencialidad y resguardo de la información. Aquí les plasmo los criterios que se tomarán en cuenta para que un caso sea elegible al procedimiento de asistolia fetal inducida. El primero es, después de las 24 semanas, cuando exista razón suficiente para diagnosticar que el feto presenta alteraciones genéticas o congénitas que pueden dar como resultado la muerte o daños físicos o mentales al límite que pongan en riesgo su vida. Este límite que ven aquí, las 24 semanas, no fue tomado de manera arbitraria. Realizamos previamente un estudio aquí en el instituto en donde analizamos el límite de viabilidad aquí. Como dijo en algún punto de su plática el doctor Ramírez, en el instituto ningún bebé que nazca antes de semana 24 realmente tiene esperanza de vida. Entonces, fue a partir de este estudio, y repito, no de manera arbitraria, que se tomó la decisión que este procedimiento se haga
en embarazos mayores de 24 semanas. El segundo criterio son embarazos gemelares de cualquier edad gestacional cuando existe una condición de alguno de los fetos que ponga en peligro la vida o la salud del otro feto o fetos. El tercero son casos que pueden encontrarse entre semana 22 y 24, que aunque ya dije que el límite de viabilidad es semana 24, a veces sí puede nacer bebés antes de semana 24 con algún signo de vitalidad, de tal manera que la madre entre estas semanas puede solicitar o puede tener la intención de hacer el procedimiento de asistolia fetal para evitar que su bebé nazca con vida, ¿no? Y finalmente, estos criterios también toman en cuenta casos excepcionales que no hayan sido contemplados en los criterios anteriores, cuya complejidad, ya sea clínica, ética o social, requiera una valoración individualizada. Todos estos casos, por supuesto, deberán de pasar por el Comité de Asistolia Fetal Inducida y únicamente podrán ser autorizados bajo el dictamen de este comité. Ahora vamos a pasar al manual de procedimientos. La función del manual de procedimientos de asistolia fetal es traducir el dictamen que ya hizo el Comité de Asistolia Fetal Inducida en una acción clínica segura. Este manual nos va a permitir estandarizar la ejecución del procedimiento, esto hablando de manera técnica, pero también nos va a permitir coordinar al equipo médico, coordinar al equipo de enfermería, y en podemos encontrar plasmada una descripción muy detallada de la técnica. Esto incluye desde que llega la paciente al servicio de medicina fetal, a qué área pasa, qué material necesitamos, cómo se hace el procedimiento, etcétera. Y este manual de procedimientos está disponible para todo el personal del instituto en el intranet institucional, ahí lo pueden descargar. Se encuentra como parte del manual de procedimientos del Departamento de Medicina Fetal y luego lo encuentran como asistolia fetal inducida. Entonces, ahí pueden ver realmente todo el detalle técnico de este procedimiento. Y bueno, para las personas que no estén dentro del instituto, les comparto aquí este QR, es una publicación que hicimos recientemente en la revista de Ginecología y Obstetricia de México. Se llama Frente a los desafíos de asistolia fetal inducida en México y toma en cuenta todas estas perspectivas éticas, legales y clínicas de las que hemos hablado. Y además detalla también el procedimiento técnico de la asistolia fetal. Incluye también lo que debería tener, por ejemplo, un consentimiento informado, etcétera. Entonces, esta puede ser una buena referencia, una buena base también para otras instituciones en el país. Esta va a ser la ruta general del proceso dentro del instituto, ¿no? Que cada institución, cada hospital podrá basarse en esto y adaptarlo a sus recursos, a sus departamentos, pero dentro del instituto es el proceso que vamos a seguir y que vale la pena que todos conozcamos a detalle. Ante la revisión de una paciente con cualquiera de los criterios que mencioné, su médico tratante, su médico obstetra, podrá hacer una solicitud clínica al Comité de Asistolia Fetal Inducida para la realización de este procedimiento. Una vez que esta solicitud clínica llega al comité, el comité tendrá el encargo de hacer la revisión y el dictamen de este caso en un plazo de alrededor de 72 horas. Que es lo que se tiene contemplado. Entonces, el comité se reunirá, revisará el caso de manera individualizada con todos los asistentes que ya vimos, revisará el diagnóstico prenatal, las herramientas que se utilizaron y dictaminará finalmente si ese caso es elegible o no para el procedimiento de asistolia fetal inducida. Una vez que se haga el dictamen en el comité, se va a dar asesoría interdisciplinaria a las pacientes. Esto incluye, por supuesto, a su médico obstetra, un adscrito de medicina fetal. Según cada caso, puede ser cardiología fetal, genética, neurocirugía, etcétera, de tal manera que la paciente pueda recibir de manera clara toda la información respecto a la patología de su bebé
y pueda tomar de manera informada esta decisión. Si la paciente decide continuar con el procedimiento, se firmarán entonces los consentimientos informados, que también están disponibles en el intranet institucional. Y una vez firmados los consentimientos, se realizará el procedimiento de asistolia fetal inducida, que esto va a ser a cargo del Departamento de Medicina Fetal. Y bueno, algo que es muy importante es que esto no va a terminar nada más con la realización del procedimiento. Es muy importante que dentro de la asesoría o como parte de la asesoría de estas pacientes se va a explicar la importancia de la confirmación del diagnóstico prenatal. Dependiendo de la patología, esto podrá ser por alguna prueba genética, necropsia, etcétera. Entonces, aunque no va a estar condicionado el procedimiento a la confirmación postnatal, sí enfatizar la importancia durante la asesoría. Y esto nos va a permitir también adecuar el seguimiento después del procedimiento, ¿no? Para informar a los pacientes, por ejemplo, sobre el riesgo de recurrencia, sobre si hay que hacer algún tratamiento o manejo previo a otro embarazo, y que la familia también pueda estar más tranquila de cara a un siguiente embarazo. Es todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues como era de esperarse, hay muchísimas preguntas, ¿verdad? Y obviamente sabíamos que esto íbamos a generar, pero a fin de cuentas es un procedimiento para los fetos, como decía aquí, que tienen una limitación en su expectativa de vida, que tiene un defecto que pone de forma grave en riesgo su desarrollo neurocognitivo. Esto no es para fetos sanos y mamás sanas que quieren hacer una terminación del embarazo, no es para esos, ¿no? Entonces, pues... Gracias. Reconocer el trabajo tan profesional de casi 2 años, investigación de la literatura profundamente, todo con aspectos éticos. Los consentimientos informados, que son 3, fueron revisados y con todos los lineamientos de los comités de éticas internacionales. O sea, es un documento robusto, con mucha información, que es un parteaguas para México. Es la primera vez que en México se hace esto, entonces estamos aportando para los pacientes que en particular tienen estos problemas, poderles ofrecer algo. Y de aquí yo creo que vamos a partir para llevarlo a equidad de género, que ya lo habíamos comentado, para que se pueda difundir a nivel nacional, ¿no? Con todos los partes que tienen que ser éticas y legales que comentó el doctor. Así que una felicitación y un gran aplauso para ustedes por su enorme trabajo. Sí, muchas gracias. Definitivamente, el hecho de que esto se publique es que pueda ser replicado en las instituciones del país, no para que seamos un embudo donde lleguen aquí todos. Ese no es el objetivo. El objetivo es que esto haya un fundamento legal para que la gente diga, ok, en el INPE están haciendo esto, nosotros en el Seguro Social lo podemos hacer, nosotros en el ISSSTE lo podemos hacer también en los servicios del Estado de México. O sea, es para que se replique, no para que todos los bebés lleguen acá, ¿verdad? Es para que haya un fundamento legal, un lineamiento, ¿verdad? Buenos días. Muchísimas felicidades. Mi nombre es May Wegebe. Somos aquí el equipo de aborto seguro del Centro Nacional de Equidad de Género. Para nosotros esto es muy importante, así que venimos a justamente darles estas felicitaciones por este avance. Tenemos quizá un par de preguntas, nada más quizá cortito, porque sí nos interesaría saber si ya han tenido la solicitud de estos casos y cuántos habrían quizá negado, aprovechando también que también presentarles a todos que existe un lineamiento técnico de aborto seguro en México que pueden pues googlear y encontrar, y que esto va a ayudar muchísimo, pero que también existe una nota sobre la asistolia fetal desde que salió pues las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Y también incluso ponernos a su disposición para continuar con el diálogo. Este es el equipo que da seguimiento a la política pública. Tenemos alrededor de 30 médicos en todo el país que hacen asistolias fetales, mucho también concentrado en casos de violación sexual, que como ustedes saben, no depende tanto de la viabilidad y no estamos hablando ahí de un manual específicamente de asistolia, aunque es la intervención terapéutica que recomendamos y que ponemos en nuestros documentos técnicos para aquellos mayores
de 28 semanas, y además del diálogo sobre la parte técnica, ponernos a su disposición por si tuvieran casos que ustedes desde su comité nieguen por alguna razón que tengan, para poderles dar atención y siempre contestar, ¿no?, esta atención a cualquier necesidad en salud que estemos presentando, que es cualquiera, ¿no? Cualquier motivo que esta persona y gestante llegue y ustedes no la pudieran atender, pues entonces tenemos esta red de referencia para que se pueda hacer estas asistolias en cualquier momento y por cualquier motivo. Y también por si necesitan algún tipo de acompañamiento o asesoría técnica, estamos aquí a sus órdenes, todo este equipo desde el Centro Nacional. Muchas felicidades por este avance del INPER, y recuerden que pues estamos ahí también a sus órdenes para darle atención. Muchas gracias. Muy importante, que sí se tienen que respetar los criterios, porque si no puede entenderse que a cualquier persona que solicite la interrupción se le va a hacer. Entonces hay criterios bien establecidos que se tienen que respetar. Yo ya había entrado en contacto con el doctor Caleco, ¿no? Entonces yo creo que esto, junto con el trabajo y esfuerzo de ustedes, es para fortalecer este punto y que todas las asistolias estén bien hechas, bien justificadas y bien documentadas. Eso es muy importante. Buenas tardes, pues también formo parte del equipo de Aborto Seguro, y bueno, yo lo único que quisiera como mencionar, aprovechando que se habla acerca de esta conformación del comité, es el pronunciamiento que ya emitió la Comisión Nacional de Bioética de la Secretaría de Salud, en su parte relativa en la que está diciendo: en el contexto del aborto seguro, debe enfatizarse que las personas solicitantes del procedimiento son sujetos de derechos y, por tanto, quienes deben tomar la decisión. El acceso no deberá estar condicionado, en este caso, a la autorización de terceros, por ejemplo, individuos, grupos o cuerpos consultivos institucionales, como comités hospitalarios de bioética, cuyo carácter es únicamente consultivo y no emiten sentencias. En este caso, sentencias obligatorias, ¿no? Pues fungen como órganos interdisciplinarios de orientación y educación sobre los dilemas bioéticos que puedan presentarse en la atención médica. Entonces, pues me gustaría sí hacer este señalamiento para que se tome en consideración, porque puede haber ahí una vulneración de la autonomía, en este caso de la usuaria, que finalmente, como ya también lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es quien finalmente toma la decisión. Gracias. Sí, Toño. Precisamente no. Así es. Bueno, nosotros somos un centro de referencia. Este punto particular precisamente surge a partir de los problemas que nos enfrentamos. Aquí no hay una decisión individual de la toma de la interrupción del embarazo en un momento tardío por una decisión particular de la paciente. Nos enfrentamos a la dificultad de establecer un pronóstico al nacimiento. Entonces, nosotros no tenemos la certeza nunca, mediante estudios de laboratorio, de ultrasonido, sobre la posibilidad de sobrevivir de un bebé al nacer. Y entonces, este comité en particular está destinado para ayudar a tomar esas decisiones sobre los fetos con un mal pronóstico de sobrevida, pero en particular de la función, y a apoyar a estas pacientes. Eso es parte de nuestra función, la atención de los bebés con defectos, de las mamás con problemas, y entendemos que esto es abierto para la población, pero esto sale del alcance de nuestro instituto. Por eso agradecemos la posibilidad de referir a aquellas pacientes que soliciten, que no tienen defectos y todo. Si nos dan ustedes eso, podremos, como bien lo dijo la doctora, hacer esto, porque sin declararnos objetores de conciencia, ni mucho menos, simplemente decir que esto sale del alcance de nuestra institución, que nos den esa oportunidad de derivarles a aquellas pacientes para no vulnerar su autonomía, para respetar su capacidad, permitir este principio de justicia y otorgarles a todas las pacientes que soliciten esto. Pero en particular este comité está dirigido a esta problemática que nos surge aquí en el instituto, en la atención de bebés con defectos congénitos. Sí, porque el ILE, o sea, ahí
nosotros ni lo hacemos, o sea, eso corresponde a otra institución. Y ahí es donde, pues, cualquier paciente, por lo que quiera, puede solicitar la interrupción legalmente hasta las 12 semanas con 6 días. O sea, eso ahí no hay ninguna, y nosotros no tenemos nada que ver en eso. Pero aquí, o sea, si nosotros decimos, es porque yo quiero, no, una señora que viene de 30 semanas no puede decir, es que yo ya no quiero al bebé, y no tiene nada así, pero aquí dice que ustedes me tienen que respetar mis derechos porque eso ya es ilegal. O sea, nosotros aquí no podemos estar en la ilegalidad de que porque la paciente quiere, va a interrumpir un bebé sano. Eso, porque entonces ahí caeríamos en el abuso. Solamente este comité para bebés que tienen implicaciones graves para su salud mental, estructural, etcétera, o mamitas que tienen un problema grave de salud, cardiópatas, etcétera. Pero como tal, la Constitución no considera que nosotros podamos hacer una interrupción legal en un bebé sano. Obviamente hay otros supuestos, ¿no? La violación, etcétera, que tampoco nos corresponde aquí, como ya explicaba ahorita el licenciado, pero esto es solamente para bebés que tienen una situación de salud o sus mamás. Sí, justo mi comentario iba en ese sentido, en enfatizar que este manual de procedimientos técnicos y este comité está enfocado en la problemática de nosotros como instituto de tercer nivel, como un centro de referencia. Y justamente por eso están los criterios en donde habla de alteraciones genéticas o congénitas, situaciones que pongan en riesgo la vida de la madre. Entonces, es un manual que está enfocado en nuestra problemática, pero que sin duda también va a ser de utilidad, ¿no? Y puede servir de base para muchas otras instituciones y hospitales. Creo que Alejandro, ya le he dicho a Alejandro que no, mira, ahí está. Bueno, nada más para enfatizar, estamos de acuerdo y tenemos esta condición. Fuimos ya sensibilizados y recibimos pláticas y de acuerdo, pero como institución costamos mucho al país y no podemos desviar de nuestro objetivo de la atención especializada o ultra especializada para darle atención a todas las pacientes que pueden resolverse en otras instituciones con un nivel de complejidad menor. Entonces, por eso es que nosotros precisamos que aquí este sería nuestro objetivo y es por eso un manual exprofeso para nuestra situación. Entonces, por eso les decía que agradecemos mucho el que nos den esa disponibilidad para referir otras pacientes que solicitan bajo otras condiciones personales, respetables, pero personales y no vulnerar su autonomía, la capacidad, la posibilidad de referirles a quienes, esos casos que no están contemplados en nuestra institución. Que son dos circunstancias diferentes. Así es. No, y estamos abiertos a cualquier cosa. Ya, Alejandro, última, porque ya no sé. Son dos preguntas. Una, ¿cómo están realizando la inducción de la asistolia? Y segundo, ¿cuánto tiempo después de que se confirma el diagnóstico de asistolia se programa la interrupción? La asistolia se está induciendo, va a depender del caso. Te voy a decir un poquito. Hasta ahorita solamente una paciente lo ha solicitado y se aceptó, una paciente de 36 semanas porque no estaba configurado el comité. Ahorita ya, la única que lo ha presentado se aceptó. Y la otra es que depende de pues de las habilidades y todo eso, pero en general ahorita se está haciendo con aplicación intracardíaca de KCL. La muerte es instantánea. De todos modos, como es un eje eléctrico, puede recuperar ritmo, ¿verdad? Que hay casos muy aislados, entonces confirmamos a la media hora que ya no hay frecuencia cardíaca y se puede continuar la interrupción del embarazo inmediatamente. ¿Sale? Muy bien. Sí, hay una auditoría, por lo que preguntaban ustedes ahorita, de que entre la señora, cuánto tiempo pasa entre la señora solicita la interrupción hasta que se realiza, porque debe ser lo más expedita posible. Entonces hay un comité que está, un miembro del comité que está auditando eso, o sea que no se pasen 3 semanas y la señora sigue ahí esperando a ver qué horas, ¿no? Entonces tratamos de ser lo más expeditos posibles porque pues sabemos que son decisiones difíciles, ¿no? Pero hasta solamente una paciente lo ha solicitado porque tiene poquito que se conformó el comité y sería muy importante que entendieran pues que es una gran responsabilidad, o sea, no es así como que meten la aguja y ya, no es nada satisfactorio, no es nada bonito y lo estamos haciendo pues porque necesitamos cambiar el paradigma. Y como usted dice, a lo mejor hay 30 médicos que lo están haciendo afuera, ¿bajo qué supuestos, va? Porque cuando nosotros empezamos a buscar cuál es el respaldo legal, a ver qué manual tienen para estarlo haciendo afuera, no encontramos nada.
O sea, entonces así como que lo hago a la sombra, al oscurito, que nadie se dé cuenta. Aquí llegue a un hospital privado y solicite una interrupción y va a ver lo que va a pasar. Pueden pasar semanas, aquí no se hace, eres juzgado, eres señalado, eres criticado. Entonces es una cosa que realmente todo esto podría dar lugar a un foro de discusión y a lo mejor podríamos organizar uno en el futuro con mucho gusto, pero ahorita ya no, porque ya no están corriendo.